Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Hugo, estoy sentado a la derecha del director Carlos Clavijo. Tengo una camisa clarita, pantalón marrón, pelo lacio cortito, soy medio narigudo, tengo un arito a la izquierda. Estoy sentado al frente. Esta descripción física no la hago pasarme el coso, sino porque los compañeros de discapacidad en el encuentro que fue sobre discapacidad de la comisión, lo hicieron y fue una cuestión muy significativa, muy importante, que hay que tomar en cuenta. No me voy a hacer el cra y decir que cada vez que hablo en público lo hago, pero que es una cosa para replicar. Y además, porque me parece que hay que entender estos encuentros de la comisión no como encuentros independientes entre sí que se autocontienen, sino que forman parte de una misma conversación que estamos teniendo en diferentes días. Es una misma conversación no solamente sobre pobreza, no solamente sobre discapacidad, no solamente sobre financiamiento de la seguridad social, sino sobre cómo construimos caminos para poder vivir mejor. Y esa misma conversación es la misma que tenemos en los sindicatos, en las asambleas, en las reuniones, que ponemos arriba de la mesa en la negociación colectiva, en la lucha por el presupuesto y en todas las actividades que tiene el movimiento sindical. Voy a pasar a presentar, voy a intentar mostrar pocos datos y simplemente marearlos a todos con muchos conceptos. Una de las principales cuestiones que voy a intentar demostrar es la complejidad práctica que tiene este asunto, el asunto de la erradicación de la pobreza. No una cuestión para desanimarse, sino para entender que poder construir una sociedad más amable, más solidaria, más justa, requiere aumentar el esfuerzo intelectual, aumentar el esfuerzo organizativo, aumentar el esfuerzo político y aumentar el esfuerzo reivindicativo para poder generar los mecanismos que puedan impulsar cambios trascendentes y que nos ayuden a mejorar nuestra situación. Esos cambios que tienen su aspecto institucional, yo voy a tratar de mostrar el aspecto económico, la plata que sale, por así decirlo, que en definitiva también es uno de los resortes más duros que tiene el poder como para poder generar cambios profundos. Cuando se presentó la idea de hacer este encuentro, una de las cuestiones que me pregunté es, bueno, ¿cómo puedo aportar en esta conversación? Y ahí hay una cuestión que me parecía, para arrancar, de importancia práctica para el quehacer día a día de la materia sindical y de la materia política en general, que tiene que ver con tratar de arrancar desde una frase que generalmente se suele decir, que es que el dato mata relato. Cuando uno tiene una discusión y alguien presenta un número arriba de la mesa, automáticamente le da el do de la muestra. Bueno, yo primero que quería arrancar a conversar es cómo podemos analizar críticamente los datos, cómo podemos entenderlos. Ahora yo voy a presentar datos de pobreza, vamos a ver cómo se construyen, pero lo mismo puede ser en una mesa de negociación colectiva sobre el índice medio de salarios, sobre el PBI, sobre el indicador que se quiera, ver qué grado de realidad está reflejando y qué lado no, y cómo podemos analizar correctamente qué es lo que nos dice. Una primera cuestión es, que no es nada sencilla, es cómo medimos la pobreza. Porque la pobreza es un fenómeno social que es multidimensional, que afecta a las privaciones, pero que también tiene una cuestión de, bueno, esas privaciones son en términos absolutos, de yo no llego a tener determinado estándar de vida independientemente del resto de la sociedad, o tiene que ver con el tiempo histórico, con las personas que me rodean, con cómo se construye la sociedad. Tiene que ver la cuestión de la distribución del ingreso, simplemente lo que yo pueda alcanzar para poder tener un nivel de vida acorde, digamos, a algún estándar prefijado.
Voy a presentar 3 mediciones de la pobreza. La primera, que es la más difundida y la que se usa muchas veces para el debate público, pero también para crear políticas en torno a la pobreza, tiene que ver con la medición de la pobreza a través del método del ingreso. Este indicador lo construye el Instituto Nacional de Estadística, tomando como datos base lo que se recoge en la encuesta continua de hogares. La encuesta continua de hogares es encuesta porque en realidad el Instituto Nacional de Estadística no puede ir contando uno a uno personas todos los meses durante todos los años, porque es un esfuerzo muy grande y bastante inútil. Entonces lo que hace es tomar una encuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la encuesta y contar uno a uno por gente? Es que cuenta solamente una cantidad de la población, que no es una cantidad arbitraria. Si yo más o menos vengo acá y cuento 5 asientos, todos agrupaditos, lo más probable es que la encuesta me dé que todos los que vinieron a esta conversación son del mismo sindicato. Porque la gente tiende a agruparse al lado de las personas que conoce. Entonces hay determinadas técnicas para evitar que pase eso, que se llaman de estratificación. Es continua estratificación. Cuento 2 acá, 2 allá, 2 allá. Trato de ver alguna mujer, algún hombre. Trato de ver por edades, como para que me den un reflejo de una sociedad que yo previamente tengo alguna noción de que conozco. Eso lo que hace es que cuando está el dato después, no es que exactamente hay, no sé, 500.477 personas pobres. Es que yo estimo que hay esa cantidad. Siempre se maneja un margen de error. La segunda cuestión es que es continua, que se hace a lo largo del año. ¿Por qué? Porque la encuesta originalmente estaba pensada para relevar sobre todo datos del mercado de trabajo. Si yo voy a Rocha y solamente relevo la encuesta en enero y febrero, me va a dar un índice de ocupación general altísimo. Pero eso tiene que ver con la sazonalidad, tiene que ver con el lugar, tiene que ver con la temporada turística. Por lo tanto, se hace a lo largo del año. Y es de hogares porque se releva sobre los hogares. Y eso es una noción que no es viviendas. Es hogares, es grupo de gente que convive dentro de un hogar. En una casa pueden haber 2 hogares. Y entonces ahí podemos tener algún primer problema que podemos tener de noción sobre la pobreza. Una cosa está el índice, pero después nosotros salimos a la calle, pasamos por el centro y vemos muchísimas personas viviendo en la calle. Tenemos no sé cuántas personas encerradas en prisión. Y hay que entender que no forman parte de hogares, no son relevados, no son tenidos en cuenta. Por lo tanto, el dato que se refleja subestima gran parte de la realidad que tenemos, con la que convivimos. A partir de lo que se define que es un hogar, se trata de identificar el ingreso por persona. Entonces va el encuestador, pregunta cuántos viven, cuántos reciben un ingreso y cuántas personas viven. El ingreso por persona del hogar no es simplemente el ingreso total dividido la cantidad de personas. Porque en los hogares, si 2 personas comparten el mismo cuarto, la cuenta de luz va a ser igual, porque la misma bombita va a iluminar independientemente de la cantidad de personas que haya. Entonces hay una cuestión que se llama economía de escala. Entonces no todas las personas, o no toda la cantidad de personas valen lo mismo, tiene su complejidad para calcularse. Y después hay que definir, bueno, ese ingreso que tiene, ese ingreso por persona que tiene el hogar, le es suficiente para qué. Y ahí hay que construir un umbral para tratar de medir un nivel de vida de ingresos suficiente. En primer lugar, hay establecido un mínimo de kilocalorías diarias que tiene que consumir una persona como para poder vivir.
En base a eso y en base a esos alimentos, se los pasa a precios y se construye la canasta básica alimenticia. Esa canasta básica es lo mínimo que tendría que el mínimo gasto en precio de mercado que tendría que tener una persona para poder no morirse de hambre. Y eso es lo que se fija como línea de indigencia. Además, con la encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que es otra encuesta que se hace cada más tiempo que la del INE, se establece los niveles de consumo de las personas. Y ahí se ve qué cosas que no son alimentos las personas consumen. Y ahí se construye una canasta básica de no alimenticia. Eso también se pasa a precios y la suma de las dos canastas dan lo que vendría a ser la línea de pobreza. Eso que digo muy rápidamente tiene sus sutilezas, tiene sus complejidades. Lean la metodología. Pero bueno, básicamente a junio de... además hay una cuestión que se hizo a partir de este año, es que se determinó una cuestión que es bastante evidente, que es el gasto en vivienda, es un gasto muy importante en los hogares. Entonces no es lo mismo mi ingreso si yo tengo que pagar un alquiler que no tengo que pagar un alquiler. Además no es lo mismo mi ingreso si yo vivo en Montevideo que si yo vivo en el interior. Entonces, según la localidad y según la tenencia de la vivienda, hay distintos tipos de niveles de comparación del ingreso del hogar como para saber si una persona vive en un hogar pobre o no. Esa es una distinción bastante importante, es que no hay personas pobres, hay personas que viven en hogares pobres. A junio, que era el último dato, una persona que vivía en Montevideo, en un hogar que tenía un ingreso por persona menor a 24.278 pesos y tenía que pagar un alquiler, era pobre. Si no tenía que pagar un alquiler, no era pobre si tenía más de 15.010 pesos. En términos de la línea de indigencia, en Montevideo era de 6.544 pesos y en el interior 521 pesos. Esos 6.000 y pico de pesos, reténganlos un poco en la cabeza porque van a ser de utilidad más adelante en la exposición. Ahora bien, ¿qué problemas tiene ese indicador como para identificar la pobreza? Varias cosas de las que ya habló Paula anteriormente. La pobreza es un fenómeno multidimensional. Los ingresos de una persona o de un hogar pueden variar de forma repentina. Entonces, estar por arriba de un determinado nivel de ingreso, si vos en tu casa no tenés asegurada la propiedad de la vivienda porque estás ocupándola sin permiso del dueño, si tus gurises tienen un rezago en los años de educación muy importante con respecto a lo que tendría que ser su generación, si los gurises tienen que hacer los deberes de la escuela, pero son 3 y comparten el mismo cuarto que tiene gotera, si todas esas cuestiones estructurales que son muy difíciles de cambiar, también hacen a la pobreza. En el año 2020, cuando arrancó la pandemia y se congeló un poco la actividad económica, cuando las personas que trabajaban informalmente dejaron de trabajar porque no se podía salir a la calle o estaba restringida la movilidad, entonces no se podía subir a vender en los ómnibus, aparecieron de la nada 100.000 personas nuevas, 100.000 personas pobres nuevas. Eso tiene que ver con lo importante que tiene que ver el cambio en el nivel de ingreso que puede saltarse de un día para el otro. Entonces, el indicador de la pobreza monetaria es un indicador importante, da una buena, refleja bastante bien una realidad, pero no la contempla del todo. Otro indicador que releva el INE a partir de este año y que ya mencionó Paula es el de la pobreza multidimensional. Esa pobreza multidimensional comprende 5 dimensiones que son clave. Educación, las condiciones habitacionales, los servicios básicos, la protección social y el empleo, las condiciones del empleo. Y a su vez, por cada de esas dimensiones se relevan 3 variables. Entonces se relevan 15
cuestiones especiales. Una persona vive en un hogar que es multidimensionalmente pobre si tiene un nivel de pobreza o insuficiencia en el 21% de ese relevamiento. Esto que claramente se ve desde todos lados son las variables. Yo puse mucha cosa y mucho texto porque esto va a circular. Y entonces está bueno que les quede el material. No se preocupen en leerlo ni mirarlo ahora. Escuchen lo que le digo. Pero, por ejemplo, ¿todos me ven el mouse por acá? Bueno, el 46% de los hogares tenía un rezago mayor del necesario en la escolarización de los niños. De los hogares que son ya multidimensionalmente pobres, o sea, no del total de los hogares, sino de los que ya tienen un nivel de multidimensional de pobreza, es el 17%. De hacinamiento, casi que el 13% de los hogares tenía hacinamiento. Hacinamiento es cuando 3 personas tienen que compartir el mismo cuarto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones que se dice en la discusión sobre la erradicación de la pobreza es: no es necesario que el Estado haga esfuerzos, sino que si hay una buena educación, los niños y jóvenes adolescentes van a poder generar sus propias capacidades para poder generar condiciones de emprender, innovar y poder insertarse en el mercado laboral, y van a construir mejor ingreso, y eso solitos les va a sacar de la pobreza. Vamos a suponer que es verdad, cosa que no, pero vamos a suponer que sí. ¿Qué magia puede hacer el sistema educativo cuando un gurí tiene que hacer los deberes compartiendo a los codazos en el hogar con sus hermanos para poder escribir, con situación precaria de la vivienda, escuchando el llanto del bebé de la vecina porque en realidad está pegado, pasando frío en invierno, pasando calor en calor? O sea, ¿qué magia le pedimos a determinadas áreas cuando en realidad la realidad es una entera y es multidimensional y hay que abarcarla de una forma completa? El 13% de los hogares era pobre en términos de pobreza monetaria. Si lo vemos en forma multidimensional, sube más. Ahora bien, en términos de personas que viven en hogares pobres, ya en pobreza monetaria es el 17%. Se acerca mucho al nivel multidimensional, y eso tiene que ver con que el INE el año pasado mejoró mucho la forma de relevar el indicador de pobreza monetaria y se está ajustando más a la realidad. Por último, el último indicador que quería comentarles y que también es importante teniendo en cuenta lo que viene de la presentación, es el indicador de pobreza relativa. Es decir, yo no solamente soy pobre porque no llego a poder tener un ingreso suficiente para poder comprar determinados bienes y servicios, sino que importa también lo que yo puedo comprar en relación a lo que también puede comprar la sociedad. Y tiene una medida de distribución del ingreso en la sociedad. Las privaciones no solamente son físicas o biológicas, sino que son relativas y son sociales. Hace muchos años tener un acceso a Internet era un lujo. Hoy es quedarte afuera de gran capacidad de estar vinculado a la sociedad. Así como evolucionó el sistema de saneamiento, como evolucionaron distintos servicios básicos y públicos. Entonces, la dimensión de la sociedad de lo que puede tener uno con relación a lo que puede tener otro, también afecta. Y por eso pobreza y distribución del ingreso, o pobreza y desigualdad, en una forma más general, están íntimamente vinculados. UNICEF, para hacer unas propuestas de política que después vamos a comentar, toma el indicador de pobreza relativa. Y eso agarra y dice, ¿cuánto gana? ¿Cuál es el ingreso máximo de la mitad de la población más pobre? Y bueno, cómo las personas están ubicadas en relación a ese umbral es si son pobres, si son relativamente pobres o no. Todo esto, de vuelta, no es para que sean
Para militar no es condición necesaria ser expertos en metodología de los indicadores, pero sí es necesario hacer el esfuerzo intelectual de poder saber qué es lo que me están diciendo cuando me dicen determinado dato, cuáles son las limitaciones de eso, y tener una actitud crítica en torno a eso, como para poder dar mejores discusiones, como para poder tener bases más sólidas cuando hacemos reivindicaciones, etc. Ahora bien, ¿cuánto costaría generar políticas que reduzcan, ya no erradiquen, reduzcan los niveles de pobreza infantil? Y ahí yo simplemente lo que hice fue robar estimaciones de otros que han presentado en los seminarios del diálogo social, porque si otros trabajan para mí, no tengo la culpa. En primer lugar, hay una cuestión que es como una unanimidad en los diagnósticos sobre los sistemas de transferencias monetarias vinculados a la pobreza, que es que están estratificados. Podemos tener las asignaciones familiares del plan de equidad, la tarjeta Uruguay social, el bono crianza, el bienvenido bebé, las AFAMs viejas que estaban vinculadas a trabajadores formales. Y eso genera, en primer lugar, un gran esfuerzo institucional innecesario. Una de las cuestiones que todos recomiendan es tratar de funcionar todas las políticas de transferencia en una sola, que sea un sistema claro y que pueda ser más sencillo. La otra cuestión que todo el mundo está más o menos de acuerdo es que las políticas de transferencia, si bien le hacen una diferencia significativa al lugar que la recibe, son muy bajas en términos de monto. Asignación familiar de plan de emergencia más TUS no llega a una canasta básica alimenticia, no llega a sacar al hogar de la indigencia. Entonces, bueno, una de las primeras cuestiones para hablar seriamente es, más allá de la eficiencia del sistema, es cómo mejoramos o cómo aumentamos las transferencias. Y ahí un tercero de los elementos es que los montos de las transferencias, para recordar, una asignación familiar del plan de emergencia son 2.600 pesos más o menos, la tarjeta Uruguay social son 1.840 en promedio. Una cuestión es que ninguno de los montos tiene un criterio de por sí. Básicamente se reparte lo que se tiene y no en función de un objetivo de, bueno, yo tengo que dar tanta plata por esto, o un criterio claro de por esto. Entonces, el primero de los escenarios que voy a tomar es del Instituto de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de la República, que dice, bueno, vamos a poner como criterio una canasta básica alimentaria, la línea de indigencia. Y ahí hace algunas proyecciones, algunas estimaciones, después en la vida real pasan otras cosas y los montos de los cálculos cambian, para tratar de cubrir todos los hogares pobres, para reforzar los hogares que tienen menores, para reforzar los hogares de los pobres, los más pobres, y para poder generar condiciones que permitan determinada igualdad en términos sociales en toda la sociedad. Ese escenario hace que el gasto público en transferencias pase de medio punto del PBI, que es lo que se gasta ahora se gasta medio punto del PBI en transferencias a los hogares más vulnerables. Es muy poquito y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo también en la magnitud de los debates y en la magnitud de las reacciones que hay en torno a si una persona que cobra una tarjeta Uruguay social, ¿qué es lo que hace con esa plata? Si manda o no manda a los chiquilines a la escuela, el control social que hay en los barrios, los que hace mucho tiempo yo trabajaba en el MIDES haciendo campo
Y el control social que hay de los vecinos sobre a quién le toca, quién tiene política social y no, es terrible. Pero es terrible también porque se bajó de abajo de mantener vagos. Bajó de arriba, de esa noción de se está manteniendo vago. Bueno, ¿cuánta plata se está gastando en los hogares más vulnerables? Muy poquita. Pasar del estado actual al esquema de plantear en términos de vuelta, línea de indigencia, es casi que triplicar la plata que se está gastando ahora. Es pasar el 1,5 al 1,6% del PBI, casi que 1.300 millones de dólares. En términos de reducción de la pobreza, implicaría pasar del 17% de las personas pobres al 10% de las personas pobres. Por lo tanto, hay una cuestión ahí de que es mucha plata, pero tampoco es que vamos a tener un Uruguay libre de pobreza. Vamos a tener un Uruguay con menos pobreza. El segundo de los escenarios, o de la construcción de escenarios, es de una consultoría que hicieron Matías Brum y Joaquín Toledo para el Banco Interamericano de Desarrollo, que hacen determinadas propuestas de política. Generar una prestación para todo el mundo de 7.000 pesos, cercana a la canasta básica alimentaria. Otra más barata, de la mitad, de 4.500 pesos. Universalizar las asignaciones familiares para todo el mundo, etc. Ahí los costos de esas políticas van desde la más barata, que es un incremento en el 50% de la tarjeta Uruguay Social, que es parte de las políticas del programa del Frente Amplio, que tiene un cambio en la pobreza infantil del casi 4%, o sea que en realidad es marginal lo que se va a hacer, a políticas más ambiciosas, por ejemplo, hacerla por corte, universalizar las asignaciones familiares por corte durante 15 años, que llegaría a reducir un 93% la pobreza, pero que generaría un gasto incremental de casi 600 y pico de millones de dólares al final del quinquenio. Por lo tanto, de vuelta, estamos hablando de bastante plata. La tercera de las propuestas es la que elabora UNICEF, y ahí la propuesta de UNICEF difiere de las anteriores dos, porque entiende a la pobreza como una cuestión multidimensional y no elabora una propuesta sobre las transferencias monetarias específicas a los hogares vulnerabilizados, no sé cómo, los hogares pobres y con menores a cargo, sino que, bueno, dice, hay que cambiar las transferencias, hay que mejorar el sistema de licencias paternales para mejorar el sistema de cuidados, hay que mejorar el sistema de alimentación escolar. Y ahí el costo son 3 puntos del PBI, casi 2.500 millones de dólares por año, que va a ir decreciendo porque la pobreza va a ir decreciendo y porque también la tasa de fecundidad hace que cada vez nazcan menos niños por año, y eso ayuda a bajar los costos. Pero en realidad hoy, en 2023, sin políticas, casi que el 31% de los niños, niñas y adolescentes vivían en hogares pobres. Con todo ese esfuerzo monetario, la idea es bajarlo a la mitad. Ahí hay que tener una cuestión de noción, digamos, en cuanto a las magnitudes. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares, de 1.000 y pico de millones de dólares. En este presupuesto, el gasto adicional que el gobierno estaba dispuesto a gastar era de 140 millones de dólares. Para entender un poco dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. ¿Y por qué arranqué la charla diciendo que, bueno, es una cuestión difícil y que va a requerir todo nuestro esfuerzo? Entre 2006
y 2017, la pobreza se redujo 35 puntos porcentuales. Un cambio muy abrupto de la pobreza en el Uruguay. 26 de esos 35 puntos se bajaron por los cambios en el mercado de trabajo. Por el aumento del salario mínimo, por la negociación colectiva, por el aumento del empleo, por el aumento de la formalización del empleo. El resto se bajó por transferencias. Entonces, las transferencias, todo lo que conté, tiene un impacto importante, pero en realidad lo que te mueve la aguja de verdad son otras cosas, mucho más difíciles. Mucho más difíciles, además de hacer, que es necesario hacer todo ese avance en las transferencias, hay que mejorar las políticas de vivienda, hay que mejorar las políticas de educación, hay que mejorar las políticas de cuidado. Hay que pensar cómo generar trabajo de calidad en el Uruguay. Y ese cómo generar trabajo de calidad en el Uruguay, si se deja solamente a la mano del mercado, termina reproduciendo las tendencias que estamos viendo, que son tendencias que nos llevan a prácticamente el descarte de gran parte de nuestra población. De no solamente ese desempleo que estaba antes en los manuales de economía como personas que fluctúan en el mercado de trabajo para hacer que el salario no crezca, sino que personas que no se van a poder insertar en los circuitos formales de empleo porque tienen una trayectoria de vida que les hace imposible. Y esa trayectoria de vida es la que tiene el problema que estamos abordando ahora, que es el de la pobreza infantil. Que es una pobreza infantil, que son privaciones materiales, pero que viene también con otro entorno de privaciones que ya contó Paula, que tiene violencia, que tiene salud, problemas de salud, problemas de socialización, etc. Y esa cuestión importante, y que es de las centrales para pensar seriamente, cambiar la situación y seriamente reducir la pobreza infantil, tiene mucho que ver con cómo pensar una estrategia nacional de desarrollo que permita generar condiciones de poder generar empleo de calidad que mejore radicalmente la inserción en el mercado de trabajo de gran parte de nuestra población. Y por último, es necesario dar, a pesar de que se haya cerrado la discusión presupuestal, seguir dando la discusión tributaria. Es necesario que el Estado pueda obtener ingresos como para poder destinarlos en sus prioridades. Porque si no, todo cambio institucional sin respaldo material atrás es tinta sobre papel, no es realidad concreta. Y como para eso se necesita plata, es necesario ver, bueno, quién va a pagar el esfuerzo que va a hacer el Estado para poder torcer una dinámica que hace o que condena a niños, niñas y adolescentes a la exclusión. Y una exclusión que se perpetúa después por generaciones, que agranda problemas sociales y que es muy difícil de resolver. En ese sentido, y ya finalizando, la propuesta de gravar al 1% más rico con un 1% de sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas es un muy buen primer paso, pero no es el único. Y es el camino sobre el cual hay que avanzar y seguir avanzando. Así que espero no haber atomizado mucho, espero que algo haya quedado de todo lo que dije rapidito, y cualquier cosa estamos acá a la vuelta. Así que muchas gracias. Equipo de representación de las y los trabajadores en BPS, PIT-CNT.